Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Luego de hacer una encuesta en la pestaña de comunidad del canal, con casi un 50% de los votos ganó la ciudad prohibida, ubicada en el centro de Pekín, la capital de China. Comenzamos esta historia en el año 1272. El imperio mongol se encontraba en su máxima expansión, ocupando incluso territorio de la China actual. Los mongoles tenían por emperador a Kublai Khan, nieto del legendario Genghis Khan. Este año se movió la capital del imperio mongol desde Karakorum hasta Jambalik, también llamada Kambalú, ubicada justo donde está la actual Pekín. En ella Kublai Khan construye su palacio, que durante aproximadamente un siglo serviría de vivienda para él y su descendencia, conocida como la dinastía Yuan. En 1368, la dinastía Ming consigue expulsar a los mongoles y terminar con el dominio de la dinastía Yuan en esta zona. Además, la capital se traslada a Nankín, cuyo nombre significa la capital del sur, y la antigua Kambalú pasa a llamarse Beiping, que sus caracteres significan norte y paz. En 1403, el tercer emperador de la dinastía Ming, llamado Xu Di, accede al trono al asesinar a su sobrino, luego de una larga lucha por el poder. El emperador estaba rodeado de posibles enemigos. Además, existía la latente presión de los pueblos mongoles al otro lado de la Gran Muralla. Para ponerse a salvo y tener ambos asuntos bajo control, decide mover la capital desde Nankín hasta Beiping, ahora con el nombre de Beijing, o como se le llama en español, Pekín, que significa capital del norte. Xu Di inicia en Pekín un ambicioso proyecto. El lugar tenía varios problemas. El primero era el sustento. Como nueva capital, la ciudad requería mover víveres desde el sur hasta Pekín. Para ello se habilitó el Gran Canal, una antigua ruta que tenía mucho tiempo en desuso. Pekín era una ciudad amurallada. Quienes vivían más lejos del centro tenían menor estatus social. Existía una zona donde vivían personas un poco más pudientes. Y dentro de ese espacio se construyó la ciudad imperial, un espacio reservado para la familia real y personas de la alta sociedad. Y en medio, el palacio que había sido construido por Kublai Khan, que para el nuevo emperador no era suficiente, porque según las tradiciones chinas, el dios supremo vivía en un palacio de 10.000 habitaciones en la estrella polar, y el emperador no era un simple mortal, sino que era un hijo del cielo. Y como buen hijo tendría un palacio de 9.999 habitaciones en la tierra. En 1406 inicia la construcción del nuevo palacio, fundamentado en el Yin y el Yang. El Yang es el cálido sur y el Yin el frío norte. Por eso el palacio es trazado perfectamente de norte a sur. Según el Feng Shui, debía existir un monte al norte y un río al sur del edificio. Pero aquí no había ni lo uno ni lo otro, por lo que se hizo un río artificial en el sur. Y para proteger el palacio se cavó un foso. Con la tierra excavada del río y el foso se elevó una montaña al norte, que además de los beneficios espirituales, esta montaña protegería el palacio de los vientos del norte. En esa montaña se construirían más adelante unos edificios. Como sistema defensivo, el lugar fue completamente amurallado y se ubicaron torres de vigilancia en las esquinas. Entrar sin autorización a la ciudad prohibida tenía un único castigo: la muerte. Antes de seguir, debo aclarar que los nombres de los espacios de la ciudad prohibida originalmente están en mandarín, y las traducciones al inglés y al español tienden a arrojar nombres muy diferentes entre sí, aunque con significados similares. Es decir, que si desean consultar alguno de los lugares que mencionaré a continuación, es muy probable que lo encuentren con diversos nombres según la fuente consultada. Aclarado esto, continuemos. El acceso principal era por el sur, a través de una extensa calle ceremonial detrás de Tiananmen, la puerta más famosa de la ciudad prohibida. Este es un símbolo tan importante que incluso está en el escudo nacional de China. Pero existían dos puertas más, siendo la última la más grande e impresionante de todas, la Puerta del Sur. La ciudad prohibida estaba dividida en dos grandes sectores, nuevamente fundamentados en el Yin y el Yang, según el cual el Yin es lo femenino y el Yang lo masculino. Toda la zona del sur, es decir el Yang, era la zona masculina del palacio, donde se hacían los actos más importantes del gobierno, regido por hombres.
Una vez cruzada la puerta del sur, ya se estaba en el patio exterior, donde estuvo el palacio de Kublai Khan, el cual fue demolido en su totalidad. La primera zona es el patio del río de agua dorada. El río en esta zona fue trazado con forma de arco mongol y se cruzaba a través de 5 puentes de madera, que después fueron reemplazados por unos de piedra. A los lados se hicieron 2 puertas para conectar con los anexos exteriores, orientales y occidentales. La puerta este llevaba a un patio donde estaba el pabellón de la gloria literaria y algunos edificios anexos. Este fue la residencia del heredero al trono y resaltaba de entre los demás edificios por su tejado verde. Este patio se conecta al exterior de la ciudad prohibida a través de la puerta gloriosa del este. Y al oeste estaba el salón de la eminencia militar y varias edificaciones aledañas. Este patio también tenía comunicación al exterior, desde la puerta gloriosa del oeste. Volvamos al patio del río de agua dorada. Este patio al norte tenía 2 pequeñas puertas, y en medio de ellas, la puerta de la Suprema Armonía, a través de la que se llegaba al patio de la Suprema Armonía. En el costado occidental del patio estaba el pabellón de la justicia rigurosa y una puerta que conduce a los anexos exteriores occidentales. Y en el costado oriental el pabellón de la benevolencia encarnada y una puerta que conduce a los anexos exteriores orientales. En el extremo norte del patio se construyó una plataforma de 3 niveles en mármol blanco, con unas escaleras también en mármol para acceder al nivel superior. Las escaleras centrales eran las más importantes, resaltaban por llevar tallados múltiples relieves ornamentales en una franja central. Estas escaleras estaban reservadas para el emperador, que pasaba por ellas sobre su palanquín, y en la actualidad estas escaleras no son utilizadas por los turistas. Sobre la plataforma, en primera instancia está el Salón de la Suprema Armonía, el edificio más grande e importante de toda la ciudad prohibida. Detrás de este, un salón más pequeño llamado el Salón de la Armonía Media. Y tras este, el último de los 3, el Salón de la Armonía Preservada. Aunque eran los recintos más importantes de la ciudad prohibida, no eran utilizados para las grandes audiencias imperiales. Estas se hacían en el patio. Por el contrario, los salones estaban reservados para eventos importantes, como la proclamación de un nuevo emperador o su boda. Y terminamos con las estancias del patio exterior, que está al sur, es decir, la zona masculina, que representa el yang. Ahora vamos con el norte, que se identifica con el yin y además lo femenino. La zona norte es el patio interior, al que se accede a través de la puerta de la pureza celestial. Esta era la zona residencial de la ciudad prohibida, exclusivamente reservada para el emperador y sus mujeres, las cuales estaban estrictamente jerarquizadas. Y aunque los títulos variaban dependiendo de la dinastía que estuviera en el poder, mantenía más o menos la siguiente estructura: una emperatriz, un número limitado de consortes y un número ilimitado de concubinas. Ningún hombre podía entrar sin autorización al patio interior, salvo los eunucos que servían en el palacio. En el patio interior se encontraba otra vez la organización norte femenino, sur masculino. En el sur se construyó el Palacio de la Pureza Celestial, con una apariencia muy similar al Salón de la Suprema Armonía, pero en menor tamaño. Esta fue la residencia principal de la mayoría de los emperadores. En contraposición a esto, en el norte, es decir, el yin, que representa lo femenino, se construyó el Palacio de la Tranquilidad Terrenal, que sería la morada de la emperatriz. Partiendo de lo anterior, el matrimonio era visto como la acción que pone en equilibrio la dualidad de yin y yang, por lo que la pareja imperial consumaba el matrimonio en un lugar ubicado justo en medio de ambos extremos, el Salón de Unión y Paz, que funcionaba como cámara nupcial. Luego de esto, generalmente no pasaban la noche juntos, cada uno dormía en su propio palacio. Más adelante, algunos emperadores alteraron a voluntad el uso de estos espacios. Por ejemplo, se utilizó el Salón de Unión y Paz como despacho de la emperatriz, el Palacio de la Tranquilidad Terrenal como cámara nupcial, y algunos emperadores ni siquiera utilizaban el Palacio de la Pureza Celestial para vivir, sino que elegían cualquier otro palacio de la ciudad prohibida. Además de la emperatriz, el emperador tenía una gran cantidad de mujeres, entre consortes y concubinas, pero estas no contaban con un palacio personal para cada una. Por el contrario, estaban destinadas a distribuirse en 12 palacios, ubicados 6 a cada lado del eje central. Detrás del Palacio de la Tranquilidad Terrenal había una puerta con el mismo nombre,
que conduce al Jardín Imperial. En él se encuentra el Templo de la Paz Imperial y otras construcciones. Al norte de este se abrió la Puerta de la Destreza Divina, que comunica a la Ciudad Prohibida con el exterior. En la zona más occidental está el Palacio de la Felicidad Universal, antes llamado de la Longevidad Pacífica. Fue residencia de emperatrices, en ocasiones fue utilizado por consortes y concubinas, e incluso algunos emperadores lo utilizaron como vivienda. Y al norte de este, en el punto más noroccidental de la ciudad, se construyó el Salón de la Exuberancia. En la zona norte había una serie de palacios y estancias, entre los que destaca el Palacio de Muchos Esplendores y el Salón de la Fragancia Limpiadora. Estos fueron utilizados por emperadores y en ocasiones por altos dignatarios que visitaron la ciudad. Además de los palacios y salones antes mencionados, había otros que solían ser agrupados como los 5 palacios del norte y los 3 palacios del sur. Entre los espacios de recreo estaba un campo para ejercicios, el pabellón para el tiro con arco, y entre otros tantos, el Salón del Cultivo Mental, que era un lugar de descanso. Además había otros espacios con fines espirituales. En los anexos interiores orientales estaba el Salón del Culto a los Antepasados. En él se guardaban las tablillas espirituales de los antepasados imperiales. Según la tradición, estas tablillas guardaban el espíritu del difunto para ser venerado por las futuras generaciones. En la actualidad, este salón alberga la colección de relojes del emperador. Cerca de ahí se construyó la Sala del Tesoro del Firmamento Luminoso. En los anexos interiores occidentales se edificaron el Salón de la Primavera Extendida y al sur de este el Salón de las Flores de Lluvia. Existían también una serie de templos budistas y taoístas distribuidos por toda la Ciudad Prohibida, edificados a lo largo de la historia por diferentes emperadores. Luego de ver la cantidad considerable de salones y palacios, es evidente el número de personas que vivían aquí. Y para poder prestar un excelente servicio, en los anexos exteriores orientales se construyó la cocina imperial y la despensa. Cerca de esta zona estaba el Hospital Imperial y una farmacia donde se almacenaban medicamentos. En 1420, solo 14 años después de haber empezado, se terminan la mayor parte de las obras, y Pekín se alza como la nueva capital. Debido a tormentas eléctricas y que casi todo estaba hecho de madera, muchos edificios se incendiaron en varias ocasiones, pero siempre fueron reconstruidos. Como no era adecuado que el emperador conviviera con las mujeres de los anteriores emperadores, para ello en 1534 se construyó el Jardín de la Compasión y Tranquilidad, en el cual se encontraban diversos salones y además el Palacio de la Compasión y Tranquilidad, destinado para las mujeres del anterior emperador. Y en 1536 el Salón de la Gloria Literaria deja de ser la residencia del heredero al trono, y al cambiar de uso se reemplaza el tejado verde por uno amarillo, al igual que el resto de los tejados de la ciudad. Llegamos a 1644, aún se encontraba en el poder la dinastía Ming, cuando se sobrepone la dinastía Qing, que era de origen manchú, una etnia extranjera. En el proceso de conquista, los manchúes dejaron daños sobre todo el imperio, aunque en su gobierno lo reconstruyeron todo, y llevaron a China a una nueva etapa de grandeza. La dinastía Qing se enfocó en las tradiciones chinas, adoptando su sistema de gobierno y demás estructuras tradicionales. Ellos preservaron la cultura china con más fuerza que los mismos chinos. En 1731 se manda a construir el Salón de la Abstinencia, como un espacio destinado para aislarse sin beber vino y renunciar a los excesos alimenticios. Y tras de este se encuentra el Salón de la Sincera Solemnidad. En 1735 asciende al trono el emperador Qianlong, el cual haría toda una serie de adiciones a la Ciudad Prohibida, iniciando ese mismo año con el Palacio de la Longevidad y la Salud, especialmente construido para su madre, una emperatriz viuda. De aquí en adelante, este palacio quedó reservado para las emperatrices viudas. En 1772, el emperador Qianlong desea retirarse del poder y manda a construir en el noreste un palacio de retiro, que se convertiría en el mejor de toda la Ciudad Prohibida. En primera instancia está el Palacio de la Supremacía Imperial, y detrás de este el Palacio de la Longevidad Tranquila.
Y aunque el emperador Qianlong se había retirado, en la práctica aún influía en la política imperial, desde su trono en el Salón de la Cultura Imperial. El Palacio de Qianlong integraba una serie de salones y palacios que lo complementaban, entre los que destaca el Salón de Sonidos Agradables, que era un particular teatro con un escenario de 3 niveles. En 1776, detrás del pabellón de la Gloria Literaria, se construye el Belvedere de la Profundidad Literaria, de los pocos edificios importantes de la Ciudad Prohibida que no son de color rojo y lleva tejado negro. En este, además del emperador, los funcionarios del gobierno podían consultar libros y documentos libremente. Con esto se concluyen, ahora sí, las obras más importantes de la Ciudad Prohibida. Este complejo palaciego tenía en total 6 tronos imperiales. El trono principal estaba en el Salón de la Suprema Armonía. También había uno en el Salón de la Armonía Media. Otro trono en el Salón de la Armonía Preservada. También había uno en el Palacio de la Pureza Celestial, que recordemos era la residencia principal del emperador. Estaba además el trono del Salón de la Cultura del Espíritu. Desde aquí influía en el gobierno el emperador Qianlong después de haberse retirado. Un último trono estaba en el Palacio de la Longevidad y la Salud. Recordemos que en este palacio vivía la emperatriz viuda, y el trono que había aquí era utilizado por el emperador al encontrarse con la emperatriz viuda, que en la mayoría de los casos era su madre. A comienzos del siglo XIX, Occidente avanzaba industrialmente a pasos agigantados, pero China se encontraba anclada a tradiciones milenarias. Gran Bretaña mantenía un triángulo comercial con la India y China. Compraban algodón a la India y se lo vendían de vuelta como telas acabadas, a cambio de opio, el cual era vendido a China a cambio de té. El opio trajo un gran problema social y de salud en China, por lo que se prohibió. La red comercial de Gran Bretaña se desmoronaba, y buscando conservarla atacan China. El imperio se tambaleaba, y terminan firmando unos tratados en los que China cedía territorios y permitía la apertura de puertos. Luego de la guerra del opio, China logra ser estabilizada por la emperatriz Cixi, una concubina de bajo rango que con mucha astucia tras la muerte del emperador consiguió llegar a lo más alto del poder. ¿Recuerdan los tronos que vimos hace un rato? Pues Cixi mandó instalarle unos velos y oculto tras esa cortina un segundo trono, desde donde le daba órdenes a su hijo, el emperador. Con la muerte de su hijo, hace coronar a su sobrino, un niño de 3 años, consiguiendo mantenerse en el poder tras el velo. En 1908, China estaba en una situación complicada, atacada desde afuera por imperialistas occidentales y desde dentro por revolucionarios. Este año, días antes de su muerte, Cixi ordena otra vez la coronación de un niño pequeño. Esta vez sería Puyi, el último emperador chino, que terminaría perdiendo el trono de forma pacífica en 1912, poniendo fin al imperio chino y naciendo la República de China. El nuevo gobierno mantuvo control sobre los edificios del patio exterior de la Ciudad Prohibida, y por no poner resistencia a Puyi, se le dio el privilegio de permanecer como emperador, pero casi como una figura cultural, y pasó de controlar todo el imperio a tener únicamente dominio de los edificios del patio interior. Pero la inestabilidad política seguía. En 1924, Pekín cae en manos de Lu Xunglin, que pone en prisión al presidente de la República y expulsa al emperador del palacio. Se hizo un inventario de los múltiples tesoros, y en el proceso se descubrió que Puyi conspiraba para recuperar el poder, por lo que para destruir el halo de secreto y misticismo que rodeaba el lugar, en 1925 se abrió el palacio al público, ya no como la Ciudad Prohibida, sino como el Museo del Palacio, permitiendo al público entrar libremente al lugar que por 500 años había sido reservado solo para los emperadores. Pero luego se planteó la demolición total del complejo, y lo habrían conseguido de no haber sido por una guerra que se avecinaba. En 1931, Japón ataca el norte de China, instaurando una especie de estado marioneta llamado Manchukuo, poniendo como primer emperador a Puyi. En 1933, ante el inminente ataque a Pekín, se retiraron todos los tesoros del palacio y fueron enviados a la antigua capital, Nankín. Pero por el avance de los ataques se dividieron en varios grupos
que se encontraban en permanente huida hasta que encontraron refugio seguro en las montañas de la provincia de Sichuan, donde los tesoros se ocultaron bajo tierra. En 1945 termina la guerra y China recupera los territorios tomados por Japón, y Puyi es puesto en prisión. Los tesoros estaban listos para regresar, pero esto solo ocurrió hasta el final de la Guerra Civil China, que terminó en 1949 con la victoria de los comunistas y el nacimiento de la República Popular de China. Poco más del 25% de los tesoros no regresó a Pekín, pero estos no se perdieron. Fueron tomados por el bando nacionalista y se lo llevaron a Taiwán, donde la República de China los conserva hasta la actualidad en su Museo del Palacio. Ya los tesoros estaban a salvo y el panorama se mostraba más estable. Ahora el problema del museo eran los edificios. Luego de 50 años de guerra, la ciudad prohibida se había convertido en un lugar decadente. Maleza por todos lados, edificios descuidados, tejados hundidos y basura por montones que superaba la altura de las murallas. Todo el esplendor imperial había desaparecido. En 1954, el primer presidente de la República Popular de China, Mao Zedong, visita el lugar y queda enamorado de las ruinas, por lo que ordena la recuperación del palacio. Las obras inician en 1956. Se retira toda la basura y la maleza. Los palacios quedan cubiertos por andamios, empezando por una de las torres de vigilancia. La ciudad prohibida vuelve completamente a la vida en la década de los 60. Además, se le agregan edificios que sirvieran para administración del museo y demás espacios necesarios. En 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con el nombre de Palacio Imperial de las dinastías Ming y Qing. Finalmente, en 2004 se inició un proceso de restauración que busca devolver toda la gloria imperial al palacio, para tenerlo listo este 2020, año del aniversario número 600 de la construcción de la ciudad prohibida. Y hemos llegado a la actualidad, terminando una historia de 600 años, tras los muros de un lujoso palacio tan grande como una ciudad, pero al servicio de una sola persona. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Yo soy Andrés Cervantes. Hasta la próxima.